que es legislación ambiental. Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, la anterior semana habíamos terminado el capítulo 2 y ahora nos toca el capítulo 3, ¿no? Que tiene que ver con la planificación ambiental. La planificación ambiental se refiere a ordenar cómo va a ser manejada la temática ambiental desde el nivel de gobierno municipal, gobierno departamental, gobierno nacional, ¿no? Y la ley nos habla de que eh, a partir de su promulgación se debería incorporar la dimensión ambiental, es decir, antes de que hubiera lo que es la, la ley 1333 que estamos estudiando. Antes pues simplemente se consideraban obras de desarrollo como ser construcción de infraestructura, pero no se consideraba la afectación al medio ambiente. Entonces, a partir de esta ley se pide que se incorpore la dimensión ambiental. Y para la planificación ambiental se consideran varios instrumentos, ¿no? Instrumentos son aquellas herramientas que sirven para llegar a un determinado objetivo. Uno de los primeros instrumentos es la formulación de planes, programas y proyectos a variados tiempos, corto, mediano, largo y a todo nivel. Entonces, a partir de aquí se dice que se van a tener objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y para eso se van a hacer proyectos, todos esos relacionados a nivel ambiental. Debemos decir que es muy importante la planificación a nivel ambiental porque el nivel ambiental tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza tiene tiempos bastante largos, entonces si es que no se planifica, pues no se puede ordenar algunas cosas. Otro instrumento es el ordenamiento territorial, ¿no? ¿Y qué es el ordenamiento territorial? Vamos a ver. No se encontró, perdón. Básicamente es la capacidad de designar áreas para ciertas actividades. En general esto lo hace el municipio, ¿no? Que dice tal área va a ser para residencias, tal área va a ser para eh, industrias, tal área va a ser para educación, tal área va a ser para turismo, ¿no? Entonces, lo que se plantea desde la planificación ambiental es que se haga el ordenamiento territorial no tanto sobre las necesidades económicas de las personas, sino sobre la capacidad de los usos de los ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y necesidades de conservación del medio ambiente. Sin embargo, esto poco se aplica, ¿no? Lo que podemos decir de ordenamiento territorial es básicamente la autorización para de la alcaldía para poder cambiar de uso de suelo. Lo que era agrícola se vuelve urbano. Y al ser urbano tiene acceso a bastantes servicios. Entonces, lo que plantea la planificación ambiental es considerar eh, los ecosistemas antes que simplemente los deseos del grupo de personas. También es una herramienta de planificación ambiental el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuenca, ¿no? Recordemos que los recursos hídricos o el agua, digamos, se gestiona actualmente a nivel de municipio, es decir,
Si un río pasa por un municipio, se considera que es de ese municipio, sin importarle cómo llega al siguiente municipio, pero sí preocupándose cuando viene el agua de otro municipio. Entonces, lo que se plantea en la planificación ambiental es organizar las actividades o la gestión, el desarrollo sostenible, pero en base a cuenca. Es decir, en una cuenca es una unidad donde tiene la parte alta y la parte baja y todas están correlacionadas. Entonces, lo que se plantea es que cuando el recurso no se maneja a nivel de división política, sino a nivel de división hidrográfica de cuenca. También son herramientas de la planificación ambiental, los estudios de evaluación de impacto ambiental. Los estudios de evaluación de impacto ambiental básicamente son previsiones a futuro sobre el efecto de una determinada obra o infraestructura sobre el medio ambiente. Esa es evaluación de impacto ambiental. También se considera una herramienta de planificación ambiental la coordinación y concertación entre varios sectores y varias regiones. Es decir, que cuando se habla de medio ambiente, uno no puede circunscribirse a lo que son las divisiones geográficas o divisiones políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en general todo está correlacionado, ¿no? Lo de arriba afecta a lo de abajo. Los gases no, los gases o los humos no reconocen eh, barreras geográficas ni geopolíticas. Entonces, a lo que se aspira con lo que es la planificación ambiental es que por medio de concertación entre municipios, entre entidades, entre agrupaciones, se puede mejorar la gestión ambiental. También son herramientas de la planificación ambiental, inventarios de aves, por ejemplo, ¿no? Diagnósticos de estado de sistemas, estudios ambientales y otros son utilizados como herramienta de planificación ambiental. De igual manera, los medios de seguimiento de la calidad ambiental. Ahora, el siguiente capítulo nos habla del establecimiento de un sistema de información de actividades y hechos ambientales. Dice que la Secretaría Nacional y Secretaría Departamentales de Medio Ambiente, actualmente no existentes, estará encargada de la organización de un sistema llamado Sistema Nacional de Información Ambiental. Mejor vamos a ver un poco si se puede descargar. Y básicamente, el Sistema Nacional de Información Ambiental ya existe, pero es bastante incipiente en realidad. Si vemos aquí existen documentos, creo que se reducen algunos informes estatales. Pero ¿qué decía la norma, no? Que este sistema tendría la siguiente función: registrar, organizar, actualizar, difundir la información nacional sobre el medio ambiente. También otro artículo nos decía que todos los resultados de investigaciones o estudios sobre el medio ambiente a nivel de actividades científicas y trabajos técnicos deberían ser enviados al Sistema Nacional de Información Ambiental. ¿Para qué? Para que sea sistematizado y difundido. Esto, como les dije, no se da porque no existe el sistema formalmente. Empezamos otro título, el título 3, que nos habla de lo que son aspectos ambientales. Y el capítulo 1 de ese título es la calidad ambiental.
¿Qué nos dice, entre otras cosas, ¿no? Que el Estado y la sociedad deben garantizar el derecho que toda persona tiene a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo de sus actividades. Es decir, que la existencia de un medio ambiente saludable es una obligación del Estado. Y tan saludable que permita desarrollar actividades de todo tipo. Y para esto, el control de calidad es de necesidad de utilidad pública. ¿Y quienes hacen cumplir la calidad ambiental? Son la Secretaría Nacional, lo que sería el Ministerio de Agua y Medio Ambiente ahora, y las Secretarías Departamentales de Medio Ambiente, lo que serían las Secretarías Departamentales de Madre Tierra. ¿Qué deberían hacer? Promover y ejecutar acciones para cumplir los objetivos del control de calidad ambiental. Pero ¿cuáles son estos objetivos? Es decir, ¿para qué se hace el control de calidad ambiental? Para varias cosas, entre ellas, para preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente. Entonces, es algo que mantiene sano al medio ambiente. También la calidad ambiental tiene por objetivos normar y regular el uso del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de la sociedad. Es decir, colocar límites a la explotación de recursos naturales, por ejemplo. También es objetivo de la calidad ambiental el prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que lleven efectos nocivos o peligrosos para la salud y o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces también es un controlador. También la calidad ambiental debe normar las actividades del Estado sobre la protección del medio ambiente y para orientar al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Ahora, el siguiente capítulo nos habla de qué actividades pueden degradar al medio ambiente. Dice, son susceptibles. Algunas. Artículo 20 dice, son actividades o factores que pueden degradar el medio ambiente cuando ocurre una condición. Excedan los límites permisibles que serán establecidos por una cierta reglamentación, ¿no? Es decir, eh, que degrada el medio ambiente cuando existe alguna actividad que afecta a la naturaleza más y evita su pronta recuperación. Entonces son actividades que degradan el medio ambiente. Actividades que contaminan el aire, agua, suelo, subsuelo. Entonces todo lo que contamine es una actividad susceptible a degradar el medio ambiente. Hay que tener en la memoria ese artículo porque al final del tema también lo vamos a volver a ver el artículo. También son actividades que afectan o degradan el medio ambiente, las alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, geomorfológicas y climáticas, es decir, movimiento de ríos, un cambio de curso de ríos, es una actividad que puede degradar el medio ambiente. Eso es hidrológica. Edafológicas tienen que ver con el tipo de suelo, geomorfológicas con el tipo de subsuelo y climáticas con el ambiente. Entonces, actividades que afectan a estos cuatro ámbitos son consideradas dañinas. También son actividades consideradas eh, degradadoras del medio ambiente, las que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos individuales. Patrimonio cultural, por ejemplo, eh, el Salar de Uyuni. Ese es el dañar el Salar de Uyuni, ya está afectando al medio ambiente en este activo. También el patrimonio cultural puede ser un museo.
Ahora, también son actividades que afectan al medio ambiente o degradan las actividades que alteran el patrimonio natural, que tiene diversidad biológica, genética y ecológica. Es decir, afectan el equilibrio que hay entre organismos en cierto lugar. Esas también son actividades que pueden degradar el medio ambiente. Y finalmente, un artículo que encierra varios, son actividades que degradan el medio ambiente, las actividades directas o indirectas que producen o pueden producir un deterioro ambiental, que puede ser permanente o temporal, y de tal manera que este deterioro influye sobre la salud humana. Pueden ser inundaciones, por ejemplo. Ahora, si hablamos de los problemas naturales o ambientales que derivan de desastres nacionales, tenemos otro artículo, ¿no? Dice que el Estado y la sociedad deben prevenir y controlar los problemas ambientales que vengan de desastres naturales o accidentes humanos. Es decir, las instituciones deberían estar preparadas para prevenir y controlar efectos de desastres naturales, cualquiera fueran estos. También nos dice que el Estado promoverá la investigación de diferentes efectos de desastres naturales en la salud, en el medio ambiente y la economía. Entonces, el Estado debe averiguar los efectos de los grandes desastres. No dice cómo, pero le da una tarea. Un ratito. Piensa, juntamente con los sectores público y privado, deben elaborar y ejecutar planes de prevención y de contingencia. Entonces, es tarea del gobierno hacer la prevención de desastres naturales con apoyo de otros organismos privados y también públicos. Por eso cuando existe que es el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, en general está liderizado por un militar. Sigue. Sobre la evaluación de impactos ambientales. De acuerdo a la presente ley, existe una definición de evaluación de impacto ambiental, ¿no? ¿Y qué es? Es el conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto pueden causar sobre el medio ambiente. Entonces, la evaluación de impacto ambiental es un estudio, podemos decir hasta algo que se dice para el futuro, ¿no? De cómo afectarán unas ciertas obras al medio ambiente. ¿Qué nos dice la norma también? Que todas las actividades, antes de ser construidas, deben contar con la identificación de la categoría de impacto ambiental. Es decir, evaluar el impacto ambiental viene antes de la construcción, quizás en la concepción del proyecto, no simplemente una vez que está acabado. Y esa autorización o identificación debe ser realizada antes de que se construya, antes de que se empiece la obra física. Y hay varios niveles de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Uno, el que requiere evaluación de impacto ambiental analítica e integral, es decir, en varios ámbitos. Que requiere evaluación de impacto ambiental específica. Otro que no requiere evaluación de impacto ambiental, pero sí una revisión de su proyecto conceptual.
nuevamente otro que no requiere evaluación de impacto ambiental. Entonces, todas las obras que existen en el país tienen que cumplir con la evaluación de impacto ambiental de una de las cuatro formas. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente artículo? Que las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a lo que he dicho en el artículo anterior, antes de su ejecución deben contar con una declaración de impacto ambiental. Es decir, antes de hacer una obra grande hay que tener la declaración de impacto ambiental, que es procesada por organismos del sector ambiental, ¿no? Y es expedida o elaborada por las secretarías departamentales de medio ambiente o por las direcciones de madre tierra, podemos decir. Entonces, esta declaración de impacto ambiental todavía sigue siendo tuición de la gobernación. Ahora, ¿qué pasa con los asuntos ambientales a nivel internacional? Recordemos que para la elaboración de la Ley 1333, Bolivia había tenido que estar vinculada a varios tratados, ¿no? Eh, para hacer posible la elaboración de esta ley ambiental. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que el Estado deberá proveer o promover tratados y acciones internacionales para preservar, conservar y controlar toda la flora y la fauna en áreas protegidas, en áreas de cuencas y en ecosistemas compartidos con otros países. Entonces, básicamente el Estado debe buscar convenios que le convengan. ¿Para qué? Para preservar, conservar y controlar la flora y la fauna. ¿Dónde? En todas partes, pero específicamente lo que son áreas protegidas, en las cuencas y en ecosistemas que son fronterizos, que son compartidos con otro país. Otra regulación dice que el Estado será el que introduzca, o el que controle, ¿no? La producción, introducción y comercialización de productos farmacéuticos, agrotóxicos y otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente. Entonces, es tarea del Estado el controlar el ingreso de sustancias químicas de distinto orden. Además, dice que, ¿cuáles son nuestros productos químicos? Aquellos que son reconocidos como tales por los organismos nacionales e internacionales. Y también se considera estos productos aquellos aquellos que son prohibidos en los países de fabricación. Compuestos químicos que son fabricados solamente para exportar a otros países y no son legales en el lugar de producción. Otro artículo sobre lo que es el contexto nacional, ¿no? Que está prohibida la introducción, depósito y traslado en nuestro país de desechos tóxicos, peligrosos, radioactivos o de otro origen, que por sus características pueden ser un peligro para la salud de la población y el medio ambiente. Entonces, si bien hay sustancias peligrosas que terminan como siendo desechadas, en nuestro país está prohibido que sean desechadas en nuestro país y peor que nuestro país reciba desechos de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque debe ser un peligro para la salud y el medio ambiente. Ahora, de hecho, hay
desechos peligrosos que son introducidos a Bolivia, sí, existen pinturas, pesticidas. Sin embargo, la ley dice que los que trafican desechos peligrosos pueden ser sancionados de acuerdo a lo que diga la ley. Hablamos de los recursos renovables y no renovables. Dice que es obligación del Estado el preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Es decir, el Estado tiene que proteger los recursos renovables. Pero, ¿qué son los recursos renovables de acuerdo a la ley? Son recursos bióticos, es decir, de vida, flora y fauna, así como los recursos que son abióticos, agua, aire y suelo. Aquellos que puedan renovarse en el tiempo, pero son tiempos muy largos. De hecho, eso lo cambian varios millones de años, ¿no? El aire también va cambiando de poco. El agua no cambia. El agua puede ser utilizada, puede ser parcialmente tratada, pero no puede volver a su estado original. Otro artículo referido dice que se garantiza el derecho de uso de las personas particulares sobre recursos renovables siempre y cuando que cumplan con el artículo 34 de la siguiente ley. Es decir, no está prohibida la manipulación de recursos naturales, pero siempre y cuando se cumpla con un reglamento específico, ¿no? Que es el artículo dice. Las leyes que se dicten para cada recurso natural específico, es decir, leyes para el agua subterránea, leyes para el petróleo, deberían establecer normas que regulen distintas formas, condiciones y prioridades de adquirir el derecho a uso de tal uso, de tal recurso. Es decir, que debería haber leyes que permitan el autocontrol o el control de algunos recursos, como sea los árboles. Otro artículo importante dice, los departamentos o regiones de donde se aprovechen recursos naturales deben participar de forma directa o indirecta de los beneficios de la conservación y utilización de los. Es decir, que los dueños de los terrenos deben tener alguna forma de beneficio, ¿no? Es decir, si es que en un municipio se encuentra petróleo y se empieza a sacarlo, por ley dice que debe haber una participación de los beneficios de el municipio, la alcaldía o, o la gobernación. Hablamos del recurso agua. Dice, todas las aguas en su estado original son del Estado. Y son un recurso básico para todos los procesos vitales. Es decir, las aguas son un recurso básico para la vida. El uso del agua tiene relación e impacto con todos los seres vinculados al desarrollo. Es decir, si no hay agua, no hay desarrollo, no hay agricultura, no hay industria. Entonces dice que la protección y conservación del agua es tarea fundamental del Estado y la sociedad. Es decir, el agua debe ser administrada por el gobierno, de acuerdo a esto. Luego,
Otro constituye una prioridad nacional la planificación, la protección y la conservación de las aguas en todos sus estados. El manejo integral y control de cuencas de donde nacen o se encuentran ellas. Es decir, a nivel del agua se debe priorizar la conservación de fuentes de agua y también el manejo integral de las cuencas. Por otro lado, dice que el Estado promoverá la planificación, el uso y el aprovechamiento integral de las aguas. Es decir, debe ser tarea del Estado planificar el uso de las aguas recientemente encontradas, ya sea de presas o pozos. ¿El Estado para qué va a promover la planificación? Para beneficiar a las comunidades, ¿no? Y también para hacer que ese recurso exista en el futuro. Aunque la prioridad es el agua de consumo. También que nos dice otro artículo, que el Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido que pueda contaminar la cuenca de agua. Es decir, el Estado debería tener vigilantes para ver quiénes vierten laboratorios domésticas, industriales u otras a cuerpos de río, ¿no? Porque eso puede contaminar aún más el cuerpo de agua y degradarlo. Hablamos del aire en la atmósfera. Dice, es deber del Estado y de la sociedad el mantener la atmósfera en condiciones que permitan la vida y desarrollo de forma óptica, pero óptima y saludable. Es decir, en teoría el Estado debería mantener eh, buenas condiciones atmosféricas que nos rodean. Esto es su tarea de acuerdo. También el siguiente artículo dice que el Estado debe normar las descargas, ¿no? Ya sea en forma de gases, vapores, humos, polvos, que pueden causar daños a la salud, al medio ambiente o molestias a la gente. Entonces, el Estado tiene por tarea mantener la atmósfera bien, pero también tiene por tarea evitar cualquier contaminación. Algo que tiene que ver con la atmósfera, pero que es más cercano a la gente, ¿no? Dice que es daño premeditado el fumar en locales escolares y de salud. Es decir, es un delito. Daño premeditado quiere decir que se tiene la intención de dañar, ¿no? Es daño premeditado el fumar en locales cerrados, en locales escolares y en locales de salud. Porque en esos ambientes donde están los más pequeños, ¿no? Y personas con baja resistencia. Entonces está prohibido fumar en aulas y en hospitales. También se prohíbe fumar en lugares cerrados, en medio de transporte. Y si los medios de transporte permiten fumar, deben tener un área específica para gente que fuma, ¿no? Entonces, algo para recordar. Está prohibido fumar en locales públicos porque es considerado que si uno fuma en lugares donde hay niños puede causar enfermedades a los niños. Y los locales públicos que quieran tener fumadores deben tener un lugar separado para la gente que fuma. Otro tip. Es parte también de la atmósfera lo que es el ruido. Dice que el Estado debe normar lo que es los niveles de ruido, ¿no?
niveles de ruido que son originados en actividades domésticas, actividades comerciales, actividades industriales, actividades de transporte u otras para preservar y mantener la salud auditiva de la población. Es decir, cuando hablamos del aire y la atmósfera nos referimos a contaminantes tipo gaseoso, pero también a contaminantes de tipo sonido. De hecho, existen unas escalas de ruido. Algunos de ustedes lo han estudiado en el primer trabajo, pero es tarea del Estado y obligación controlar los niveles excesivos. Otro recurso, hablamos en el capítulo 4 del recurso suelo. ¿Qué nos dice del recurso suelo? Que los suelos para actividades forestales deben ser utilizados manteniendo su capacidad productiva, aplicándose técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos. Es decir, que si es que alguien va a utilizar un suelo, debe utilizar técnicas que eviten el rápido deterioro del terreno. Estas técnicas en general son conocidas por los agricultores antiguos, ¿no? Es decir, por agricultores que han tenido terrenos en ese lugar por mucho tiempo y ya saben cuáles son la forma de proteger. También este artículo está dado como en contra de los que quieren simplemente hacer producir a toda costa. Entonces, se deben utilizar los suelos manteniendo su capacidad productiva y aplicando técnicas de manejo de suelos que eviten la degradación o la pérdida de los mismos. Las personas que utilicen los suelos, que hagan actividades de uso de suelos, que pueden alterar su capacidad productiva, es decir, alterar la capacidad productiva es hacer que rinda menos con cada cultivo, dice, esas personas están obligadas a cumplir con las normas y prácticas de manejo y conservación de suelos. De hecho, existe todo un listado de técnicas de manejo y conservación de suelos por pisos ecológicos. Entonces dice que las personas y empresas deben aplicar esos artículos de protección. También con respecto al suelo, dice que la Secretaría Nacional del Medio Ambiente o el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, etcétera, juntamente con otros organismos, deberá promover el establecimiento del ordenamiento territorial, es decir, promover la organización de los asentamientos para armonizar con el uso del espacio físico y los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que se establecerán lugares de residencia, tomando en cuenta el espacio que exista, el ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible. También dice que es tarea y deber del Estado el normar y controlar la conservación y el manejo adecuado de los suelos. Es decir, en caso que hubiera degradación de suelos, el gobierno tiene el deber de evitarlo. Luego dice que habría dos ministerios que debían coordinar entre sí para establecer reglamentos a la regulación del uso, manejo, conservación, ¿no? Sin embargo, eh, no existe, ¿no? No existe el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, pero sí existe lo que es el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, ¿no? Ahora, sobre los bosques y tierras forestales, también nos habla ahí de este tipo de organismos. ¿Qué nos dice? Que los bosques y tierras forestales son de dominio originario del Estado, es decir, que los bosques son propiedad del Estado, no son propiedad de una persona, ni de un grupo, ni de una población, son del Estado, ¿no? Y el manejo y uso de
de esas tierras debe ser sostenible. Sostenible en el sentido de desarrollo sostenible que hemos visto en el primer artículo de la ley. Entonces, una autoridad competente, es decir, una autoridad que tiene que ver con suelos, deberá normar el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para fines de conservación, protección y utilización. Es decir, el manejo de suelo debe estar normado por alguna institución pública. El siguiente artículo nos dice que el Estado, a través de una institución, deberá clasificar a los bosques de acuerdo a su finalidad. Es decir, también considera aspectos de conservación de bosques, protección de bosques, producción de los mismos bosques, y también deberá tomar en cuenta el valor de los bosques y estos resultados servirán para la ejecución de nuevos planes de manejo y conservación. Existe una clasificación de bosques actualmente, vamos a verla. Pues, como vemos aquí, existe lo que es GeoBolivia, que es eh, una plataforma que muestra mapas de bosques. Lamentablemente está actualizada recién al 2015, prácticamente hace 6 años, y donde nos muestra la gran cantidad de bosques existentes. Es un mapa interactivo que ustedes pueden acceder a ver, que da una idea más o menos clara de cómo está el estado de los bosques en nuestro país. Entonces, es un principio de clasificación de bosques, ¿no? Sin embargo, el otro era por tipo de bosque, pero aquí nos dice que se deben clasificar los bosques de acuerdo a conservación, producción y protección. Ahora, dice, las actividades de derecho público fomentarán las actividades de investigación a través de programas de investigación forestal. ¿Para qué? Para fortalecer lo que es proyectos de forestación y manejo e industrialización de recursos forestales. Entonces, existe un programa de investigación, varios programas, y en nuestra universidad existe la carrera de ingeniería forestal que tiene que ver con esto. Otro artículo dice que la industria forestal debe estar orientada a favorecer intereses nacionales, es decir, las maderas deben ser utilizadas en Bolivia, en lo posible no deben ser exportadas directamente. ¿Para qué? Para potenciar la capacidad de transformación, comercialización y aprovechamiento de los recursos forestales. De esa manera, dice, aumentando el valor agregado. ¿Cómo se aumenta el valor agregado? Vendiendo un producto, no solamente vendiendo la materia prima. Ahora, ¿qué nos dice de las empresas materiales? Dentro de sus tareas debe ser reponer los bosques extraídos, ¿no? Como mediante programas de forestación. Y también dice que es necesidad pública la ejecución de planes de forestación y agroforestación. Se establece que debe haber planes y programas de forestación permanentemente. Bueno, pues ahí acabamos esta clase, ¿no? Antes vamos a ver qué tenemos en la plataforma. Ya. Entonces, hasta ahí un poquito vamos a ver lo que es la materia, pero vamos a ver dónde está
puede ser nuestra tarea. Vamos a nuestra plataforma académica. Vamos aquí. Y estamos en lo que es legislación ambiental. Aquí tenemos lo que es los textos, que es para su referencia, ¿no? Sin embargo, también tenemos el trabajo. El trabajo lo vamos a explicar en detalle el día de mañana. Pero básicamente el trabajo es que ustedes hagan una investigación sobre la aplicación de la ley en algún ámbito específico por grupos. ¿Qué grupos? Los mismos grupos que han trabajado siempre, ¿no? Ya, por otro lado, ya los días pasados les he hecho llegar sus notas. Las notas que les han llegado son sus notas del primer parcial y posiblemente mañana les haga llegar las notas ya del siguiente trabajo, o sea, del trabajo que han presentado recién. Entonces, mañana explicamos cómo va a ser el trabajo de evaluación. ¿Tienen alguna pregunta o dudas aquí? No, parece que no. Entonces, vamos a quedar aquí con la clase. Mañana les explico el trabajo. Hasta luego.